Hola, bienvenido a tu clase de matemáticas del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para los estudiantes de primer grado básico. En este video veremos ángulos opuestos por el vértice. Puedes consultar tu libro de Matemática 1 en la página 150. Soy la catedrática Marina Palala. Veamos entonces qué son ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué es un vértice? Es un punto en donde se intersectan dos rectas. Entonces veamos, este es un punto. Estos dos rayos se están intersectando en este punto, en este vértice. Ahora, si este es el vértice, el ángulo A y el ángulo C están opuestos por este vértice. Comparten el mismo vértice y uno está enfrente del otro. El ángulo B y el ángulo D de igual manera. Están opuestos por el vértice, comparten el mismo punto, es decir, el mismo vértice en donde se abren ambos ángulos. Puedes ver este rayo y este otro, están formando este ángulo y también este. También están formando esta abertura y esta otra. Entonces, el ángulo A y el C están opuestos por el vértice y en el ángulo B y el ángulo D también lo están. Puedes notar que los cuatro ángulos están formando el ángulo completo, que es la circunferencia de 360 grados. El ángulo A entonces mide una parte de la circunferencia más el ángulo B. Aquí vemos entonces que el ángulo A y el ángulo B tienen la mitad de la circunferencia y que el ángulo C y el ángulo D tienen la otra mitad de la circunferencia. Es decir, A más B son 180 grados y C más D son 180 grados. Si sumamos los cuatro ángulos tenemos 360 grados. Aunque no nos estén dando medidas, nosotros sabemos que la medida de un ángulo completo es 360 grados y que un ángulo llano mide 180 grados. Entonces la mitad de la circunferencia son 180 grados y la circunferencia completa son 360 grados. Ahora veamos un ejemplo ya con medidas. Bien, vamos a seguir viendo ahora ángulos opuestos por el vértice, pero vamos a encontrar cuánto miden los otros ángulos en esta figura. Tenemos un ángulo de 130 grados y no sabemos cuánto mide B, ni C, ni D. Con esta medida entonces vamos a encontrar la medida de los otros ángulos que faltan. Bien, como yo sé que A más B, el ángulo A, que es 130 grados, más el ángulo B miden 180, para encontrar la medida del ángulo B lo que voy a hacer entonces es plantear una ecuación. 130 más B deben de medir 180 grados. Para despejar el valor de B lo que hago es restar 130 de ambos lados de la ecuación y me queda que B mide 50 grados. Entonces la medida de B es 50, 50 más 130 son 180, como lo planteamos. Ahora ya sé cuánto mide B, el ángulo B mide 50 grados. Con esas dos medidas puedo encontrar las medidas de los otros ángulos. Entonces el ángulo A más el ángulo D, el ángulo A más el ángulo D deben de medir 180 grados también. Y para encontrar la medida del ángulo D vamos a utilizar el ángulo A. 130 más el ángulo D es igual a 180 grados. 180 grados más el ángulo D, voy a restar 130 de ambos lados de la ecuación y voy a obtener que el ángulo D también mide 50 grados. Si notas, 130 más 50 también te va a dar 180. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo B y el ángulo C? Bueno, la suma de estos dos ángulos son 180 grados. Entonces, para encontrar la medida de C, utilizamos la misma ecuación, ¿verdad? 50, que es el ángulo que conozco, que es B, más el ángulo C me va a dar 180 grados. Entonces 50 más C menos 50, que le estoy agregando a ambos lados de la ecuación para despejar el valor de C,
Eso me va a dar que el ángulo C mide 130. Entonces, C mide 130, B mide 50 y D mide 50. ¿Qué notas? Hay ángulos que miden lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a poner más atención en esto. Entonces, el ángulo B es 50 grados, el ángulo D también es 50 grados y el ángulo C es 130 grados, igual que el ángulo A, que nos habían dado que mide 130 grados. Ahora que ya resolvimos, vamos a encontrar entonces dónde se encuentran los ángulos con la misma medida. Veamos, el ángulo A y el ángulo que teníamos enfrente de A, que era C, medía entonces 130 grados. El ángulo A y el ángulo C miden 130 grados. Por tanto, A es igual a C, tienen la misma medida en su abertura, es decir, el ángulo es el mismo. Y el ángulo B con el ángulo D miden lo mismo, ambos miden 50 grados. Entonces, ¿dónde se encuentran los ángulos con la misma medida? Bueno, los ángulos poseen una misma medida cuando los lados de uno son los rayos opuestos a los lados del otro ángulo. ¿Ven? Cuando están opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Ahora veamos otro ejemplo. En este ejemplo pueden ver que tenemos un dibujo en el que tenemos un ángulo de 60 grados, un ángulo A que no conocemos, un ángulo E que no conocemos, un ángulo de 20 grados y un ángulo C que tampoco sabemos su medida. ¿Qué sabemos? Que el ángulo A más 60 grados es igual a 180 porque tiene la mitad de la circunferencia, ¿verdad? Entonces 60 más A son 180. A más 60 menos 60 para despejar el valor del ángulo A y me queda que A mide 120 grados. Como A mide 120 grados, yo puedo revisar si está bien la respuesta diciendo 120 más 60, bueno, 180, entonces sí encontré el valor correcto. A y C tienen la misma medida por ser ángulos opuestos por el vértice. Notan que A y C son iguales. Entonces, yo ya sé que C mide ¿cuánto? Bueno, lo mismo que A. Entonces, ¿cuánto mide E? Voy a encontrar el valor de E. E es esta medida. Más 20 grados, que no... E más 20 grados tiene que ser igual a 60 grados. Miren, E más 20, esta abertura es igual a esta, ¿verdad? Porque también están opuestos por el vértice. Estos dos son iguales a 60 grados. Entonces, E más 20 grados es igual a 60 por ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces, E más 20 menos 20 para despejar el valor de E, ¿verdad? Estoy restando de ambos lados para dejar solo el valor de E y me sale que E mide 40 grados. Es lógico porque 40 más 20 me da 60, para que me queden iguales los valores porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces encontré todos los ángulos que no conocía. Encontré que A mide 120, que es igual a C, que también mide 120. Encontré que E mide 40 y ya sabía que había un ángulo de 20 y sabía que había un ángulo de 60, pero los ángulos que no tenían medida ya los encontré. Bien, ahora veamos nuestra conclusión. Ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos son llamados ángulos opuestos por el vértice cuando los lados de uno son rayos opuestos a los lados del otro ángulo. En la figura de la derecha podrás ver que el ángulo A y el ángulo C son ángulos opuestos por el vértice. A y C son opuestos por el vértice, así como el ángulo B y D. B y D también son opuestos por el vértice y tienen la misma medida. Cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Y ahora te toca a ti practicar. Te dejo entonces los ejercicios que aparecen al final de la página 150
para que encuentres el valor de la medida de estos ángulos. Recuerda que dos ángulos tienen la misma medida si están opuestos por el vértice. Recuerda lavarte muy bien tus manos con agua y con jabón y quédate en casa, por favor. Que Dios te bendiga y hasta pronto.